Bueno, entonces nos quedamos aquí en metanol. El metanol va a ser un alcohol metílico, que va a ser un alcohol de madera y se va a utilizar ampliamente en la producción industrial de compuestos orgánicos, sintéticos y como componente de muchos solventes comerciales. En el hogar, la mayoría se va a encontrar pues de forma, o sea, bueno, viene de forma combustible enlatado o en productos para lavado, el lavado de parabrisas. Y pues generalmente eh, la intoxicación por metanol va a ocurrir, pues va a ser accidentalmente, pues. Eh, o también cuando se ingiere erróneamente como sustituto del etanol. Va a provocar bradicardia, coma prolongado, convulsiones y acidosis resistente. Esto pues va a llevar a un paro respiratorio. Una concentración sérica de metanol superior a 20 miligramos sobre decilitros va a requerir tratamiento y mayor de 50 miligramos sobre decilitros va a ocupar hemodiálisis para que el paciente pues, pueda sobrevivir. El tratamiento va a ser fomepizol, que va a ser el inhibidor del alcohol deshidrogenasa. Vamos a pasar una dosis de carga de 15 miligramos por kilo, después 10 miligramos por kilo cada 12 horas durante 48 horas y luego 15 miligramos cada 12 horas desde ese momento hasta que el nivel de metanol en suero sea por debajo de 20 a 30 miligramos sobre decilitro. Por otro lado, vamos a tener al etilenglicol, que esto va a ser un alcohol polídrico. eh, y se va a utilizar como intercambiador de calor en formulaciones anticongelantes y como disolvente industrial. Eh, y pues acuérdense que va a haber una parte donde los niños van a estar, hay una etapa como de los 2 añitos a 3 añitos que ellos están como que descubriendo, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, ¿por qué tenemos que tener las cosas que son tóxicas abajo del lavadero? Deberían de estar más bien arriba. Entonces ellos al al andar ahí de exploradores, se van a sentir atraídos porque el etilenglicol va a ser dulce y entonces pues pueden ingerirlo intencionalmente y pues se van a intoxicar. También hay gente que lo va a hacer eh, de manera como un suicidio, ¿ok? Va a haber depresión del sistema nervioso central eh, y de las 4 a 12 horas se va a provocar una acidosis metabólica severa. También el tratamiento va a ser el fomepizol. Vamos a poner una dosis de carga de 15 miligramos por kilo, después de 10 miligramos por kilo cada 12 horas durante 48 horas y posteriormente 15 miligramos por kilo cada 12 horas hasta que igual los niveles de etilenglicol estén por debajo de 20 a 30 miligramos sobre decilitro. Y bueno, vamos a hablar ahora de las drogas de abuso, ¿ok? Porque este es un tema que, pues las drogas, el abuso de drogas han aumentado mucho, la drogadicción está ahorita por los cielos y van a ser llamadas drogas de abuso esas sustancias que pues nosotros no las prescribamos como un tratamiento médico y que pues se obtengan de manera ilegal. ¿Ok? Entonces, lo que van a provocar estas drogas de abuso en el paciente va a ser sobre todo euforia y alteración de la percepción. Entonces, por eso el paciente eh, pues se va a sentir bien y entonces va a estar en busca de estos medicamentos y toda esa euforia y alteración de la percepción, lo va a llevar a una adicción y entonces esa adicción va a hacer que el paciente se comporte de una manera compulsiva. Van a producir tolerancia, ¿ok? Y la tolerancia va a llevar al síndrome de abstinencia.
¿Se acuerdan que yo les hablé sobre todo de los hipnóticos sedantes que provocaban tolerancia? Entonces, esto quiere decir que ellos con cierta dosis van a tener euforia y luego van a tener alteración de la percepción. Pero si al siguiente día vuelven a tomar, bueno, no al siguiente día, a los 3, 4 días, vuelven a tomar la misma dosis, o sea, el primer día toman la misma dosis, el segundo día la misma dosis y pues se vuelven a sentir eufóricos y alteran la percepción, y el tercero también, y el cuarto, pero es probable que el quinto ya no tengan ese efecto deseado y entonces van a tener que aumentar la dosis, ¿ok? Y después aumentan y aumentan la dosis hasta que llega el punto en que ya no se van a sentir eufóricos, ni va a haber alteración de la percepción y entonces viene el síndrome de abstinencia. Y bueno, el objetivo de las drogas adictivas va a ser el sistema mesolímbico de la dopamina. Ahorita vamos a ver diferentes mecanismos de acción, pero se dice que las que van a tener predominio en la dopamina son las drogas que van a ser adictivas, ¿ok? Y entonces nos vamos a centrar en el área ventral tegmental, porque ahí el área ventral tegmental va a ser como el precursor de donde va a liberarse la dopamina. Entonces, todas estas drogas que afecten el área ventral tegmental van a ser unas drogas adictivas. Y aquí viene una tabla en su libro donde vamos a tener fármacos que van a activar a los receptores acoplados a proteína G, ¿ok? Que van a ser los opiáceos, los cannabinoides y el ácido gamma hidroxibutírico, ¿ok? Vamos a tener los fármacos que se van a unir a receptores ionotrópicos y canales iónicos, como la nicotina, el alcohol, las benzodiazepinas, la feniciclina y ketamina. Y vamos a tener a los fármacos que se van a unir a los transportadores de aminas biogénicas, sobre todo a los transportadores de dopamina, ¿ok? Como la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis. Entonces, eh, estas que van a tener sobre todo mayor, eh, que van a tener más que ver con la dopamina, van a ser las más adictivas. Ahorita las vamos a ver poquito a poco, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el efecto de dependencia, tolerancia y abstinencia. Entonces, la exposición crónica a las drogas adictivas en el cerebro va a mostrar signos de adaptación. Entonces, esos signos de adaptación son los que van a dar la tolerancia. Y estos signos de adaptación eh, se van a evidenciar al finalizar la exposición a la droga. Y entonces vamos a provocar una abstinencia. Y en el libro menciona el efecto de la morfina. Entonces, por ejemplo, la morfina, un paciente tiene dolor, entonces, tú le recetas, no sé, 1 miligramo de morfina, pasa una semana y con ese miligramo de morfina al paciente se le quita el dolor, pero ya para el día 8 no se le quita el dolor con el miligramo de morfina, entonces aumentas más a 1,5 para que puedas tú obtener el resultado que quieres. ¿Ok? Entonces ese es el efecto adictivo. Sin embargo, va a llegar un momento que va a ser la dosis tope o máxima y ya no va a conseguir el efecto deseado. Entonces van a venir algunos síntomas que van a provocar los síndromes de abstinencia y porque ya tú modificaste, o sea, esos signos de adaptación y ahora que ya llegó a su máxima cantidad, su dosis máxima, ya no va a haber efecto. Y la adicción se va a caracterizar por una gran motivación para obtener y usar medicamento, a pesar de las consecuencias negativas, porque acuérdense que tenemos muchos medicamentos que nos van a dar los efectos adversos. Con el tiempo, el consumo de las drogas se van a volver compulsivas. Querer sin agrado, ¿ok? La adicción es una enfermedad recalcitrante,
crónica y con recaídas obstinadas, que es muy difícil de tratar. Entonces, la reexposición a la droga adictiva, estrés o un contexto que recuerda el uso previo a las drogas, ¿ok? Eso es lo que va a llevar a las recaídas, sobre todo, ¿ok? Y va a haber factores ambientales y genéticos que van a propiciar al individuo para que se haga adicto, sobre todo los pacientes que son ansiosos y en exceso, esos son pacientes potencialmente adictos a alguna sustancia. Entonces, es muy común ver los pacientes que son muy ansiositos y que tienen dependencia de alguna droga de abuso. De hecho, en nuestro medio médico es muy común el uso de drogas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado a la hora de tratar de experimentar, porque pues sino de qué te sirve, ¿no? O sea, saber tanto, pero eres ansiosito y utilizas drogas, pues te acaba la carrera bien rápidamente. Bueno, las drogas de abuso no adictivas, vamos a tener estas drogas de abuso que no van a ser adictivas, eh, van a tener alteración de la percepción y el objetivo va a ser su circuito cortical y talámico. ¿Ok? No va a ser la dopamina, a diferencia de las drogas que sí son adictivas. Vamos a tener el LSD, ¿ok? Que va a ser un agonista de los 5-HTP2A. Va a mejorar la transmisión glutamatérgica en las neuronas piramidales. Vamos a tener a la ketamina, que va a inhibir a los receptores del glutamato de tipo NMDA. Y esta ketamina, que les dije que es un anestésico eh, eh, sí, o sea, es un anestésico. Acuérdense que va a causar la sensación de separación de mente y cuerpo, ¿ok? Entonces, pues el paciente se siente así como eufórico. Acuérdense que yo les dije que es por eso que nosotros utilizamos la ketamina para niños menores de 4 años, porque se supone que no están expuestos a terrores nocturnos. Sin embargo, si se utiliza con fines recreativos, pues el paciente se pone todo loco, se pone a alucinar, se pone a gritar, llora, y pues a la gente como que a veces eso le agrada, que yo no sé qué gusto le pueden encontrar a eso, pero bueno. Y vamos a tener el dextrometorfano, que va a generar una acción no selectiva de recaptación de serotonina, opiáceos, acetilcolina y NMDA, y va a causar un efecto disociativo. Y acuérdense que les dije que el dextrometorfano, pues a grandes dosis, puede causar ese efecto disociativo. Y el dextrometorfano, pues realmente es un medicamento que es de venta libre, pero pues sí, la gente lo utiliza para drogas. Las drogas que van a activar a los receptores acoplados a proteína G, pues estas vamos a tener a los opiáceos en primer lugar, son los primeros y los más utilizados. Se recuerdan que yo les comentaba que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues está habiendo mucha controversia con el fentanilo, sobre todo. Estas son pastillitas de fentanilo que son de colores y que se están repartiendo en las escuelas. Entonces, está teniendo mucho auge eso, ¿ok? Y van a tener su efecto, acuérdense, en los receptores mu, kappa y delta. Entonces, en los receptores mu van a inhibir a la GABA, en los receptores kappa van a inhibir a las neuronas dopamínicas, ¿ok? Eh, Van a tener una fuerte tolerancia y dependencia y son altamente adictivos en un rango de 4 a 5, siendo que 1 no es adictivo y 5 es altamente adictivo. Entonces, estos medicamentos van a ser muy adictivos. También vamos a tener a la morfina, a la oxicodona, ¿ok? Entonces, estos medicamentos son altamente adictivos, ¿ok? Los opiáceos. Y el problema de los opiáceos, que sí te controlan el dolor,
y todo esto, pero si uno debe tener mucho cuidado con los opiáceos, porque los opiáceos, el mayor efecto adverso que vamos a encontrar y que la persona puede morirse por esto es porque van a deprimir el centro respiratorio. Yo tenía una externa, o sea, una de mis maestras, muy guapa, joven, con un futuro por delante, pero bueno, pues le gustó experimentar esto de las drogas, porque en anestesiología, o sea, luego dicen anestesiólogo o drogo, ¿no? Aunque no todos, pues quiso probar y se volvió dependiente del fentanilo. Entonces, era muy triste verla porque pues ella muy jovencita, tenía muchos talentos, cantaba para la camerata del estado y un día la encontramos en el baño, pero bien drogada y hizo depresión respiratoria. Lo bueno es que, pues, como ahí estaba el quirófano, inmediatamente la acostamos, la empezamos a ventilar, le aplicamos naloxona y ¡pum! Inmediatamente revirtió ese efecto de la depresión respiratoria. Pero acuérdense bien que los opiáceos, el mayor peligro es que el paciente haga depresión respiratoria y pues al final paro respiratorio y muerte. ¿Ok? El síndrome de abstinencia en estos pacientes va a caracterizarse por disforia intensa, náusea o vómitos, dolores musculares, lagrimero, rinorrea, midriasis, piloerección, sudoración, diarrea, bostezos y fiebre. ¿Ok? Entonces el paciente, cuando lo empiezan a desintoxicar y empieza a tener este síndrome de abstinencia, pues va a tener este cuadro clínico. ¿Ok? Como les mencionaba yo, en un paciente que llega intoxicado por un opiáceo, ¿ok? Nosotros, ¿qué vamos cuál va a ser el antídoto? Pues la naloxona, ¿ok? Entonces, el tratamiento de adicción a los opiáceos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a dar un opiáceo de acción prolongada, como la metadona, la buprenorfina o el sulfato de morfina, que a menudo va a sustituir el opiáceo de acción más breve y más gratificante. ¿Ok? Aquí tenemos también a la heroína, que la heroína va a ser parte de los opiáceos. Entonces, un paciente que es adicto, ¿ok? Pues hay que darle, o sea, también le vas a dar un opiáceo, pero que sea de acción más prolongada para que las tomas pues sean más distantes y poco a poco le puedas empezar a quitar eh, esa droga. ¿Ok? Bueno, y vamos a tener a los cannabinoides, y dentro de los cannabinoides vamos a tener a la marihuana y al hashish. Entonces, va a inhibir al glutamato y al GABA, ¿ok? La marihuana va a causar euforia, relajación, distorsiones visuales, somnolencia, deterioro de la memoria, el hachís, alucinaciones visuales, despersonalización y episodios psicóticos. Eh, la marihuana, cuando la fuman, va a dar esta sustancia que va a ser un tetrahidrocannabinol, ¿ok? Y entonces esta va a ser la sustancia activa al fumarla. Entonces los efectos adicionales del tetrahidrocannabinol van a hacer que va a aumentar el apetito, va a atenuar las náuseas, va a disminuir la presión intraocular y va a aliviar el dolor crónico. Eh, Ahora hay un medicamento que se está poniendo a prueba que va a ser que se llama Nabilona, pero todavía está en fase 3, en, que están tratando de utilizarlo para los pacientes sobre todo los pacientes con cáncer, porque se acuerdan que pues los pacientes con cáncer al aplicarles la quimioterapia van a estar nauseosos y sobre todo va a disminuir su apetito. Entonces, en, en, en- y bueno, y también que van a tener mucho dolor. Entonces, están tratando de darles, bueno, les digo, están en fase 3,
eh, que hay todavía eh, los estudios de casos y controles, entonces están viendo si la FDA aprueba la nabilona para los pacientes con cáncer, sobre todo para aliviarles el dolor, aumentarles el apetito y disminuirles la náusea. ¿Ok? De hecho, nosotros lo que hacemos, porque estos pacientes que son consumidores de marihuana, pues nosotros tenemos a la hora de dormirlos, de darles anestesia, sobre todo general, y también la regional, son muy resistentes a los anestésicos, más bien van a eliminar muy rápido los medicamentos. Entonces, se ha visto que si tú le dices al paciente que consume marihuana, pues sabe que el día de la cirugía, antes se les decía, 7 días previos a la cirugía, no, ya no van a fumar marihuana ahorita, pero se vio que si ellos no fumaban marihuana, pues aparte de que desarrollaban su síndrome de abstinencia, eh, tenían el umbral del dolor más bajo. Entonces, ahora tú le dices, ok, es consumidor de marihuana, pues fúmese su churro de marihuana y se viene al hospital, porque eso te ayuda a controlarles más el dolor. A veces la gente cree que uno pregunta si consume alguna droga por chisme, pero no, realmente pues es para que uno pueda manejar más el dolor. Y bueno, el síndrome de abstinencia va a ser leve y va a tener una duración muy corta. Estos tienen un riesgo de adicción 2. Va a causar inquietud, irritabilidad, agitación leve, insomnio, náuseas y calambres. ¿Ok? Entonces, así se va a demostrar el síndrome de abstinencia. Y bueno, tenemos al ácido gamma hidroxibutírico, ¿ok? Este ácido gamma hidroxibutírico se conoce también como la droga de la violación. Va a inhibir la liberación de la dopamina. Y en 1960 se utilizó como anestésico, pero por su poca seguridad y potencial adictivo se suspendió. Va a causar euforia, percepciones sensoriales mejoradas, sensación de cercanía social y sobre todo amnesia. Por eso es que se le llama la droga de la violación. Eh, esta droga de la violación es un líquido incoloro. Eh, Menciona el libro que tiene un sabor como un poquito salado. Entonces, al ser incoloro, ¿qué es lo que pasa? Que, pues en los antros van a mezclar o bueno, van a poner, a añadir a las bebidas eso y entonces, pues, violan a las mujeres y las mujeres no se van a acordar porque causa amnesia, ¿ok? Eh, a concentraciones plasmáticas de 20 a 30 minutos va a ser el efecto en una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo y va a tener una eliminación de 30 minutos, así que pues tienen 30 minutos para hacer sus fechorías y para que la muchachita no se acuerde, ¿verdad? Eh, Así que pues deben de tener cuidado, digo, no los estoy instando a que vayan o salgan de fiesta y que tomen, pero si alguno lo hace, pues debe de asegurarse de tener cuidado y para no ser víctima de la droga de la violación. Y bueno, vamos a tener estas drogas, ¿ok? Que van a liberar glutamato a través de los receptores de serotonina, sobre todo los 5-HT2A, ¿ok? Estos no van a causar dependencia ni adicción. La exposición repetitiva va a causar tolerancia. Ujú. Entonces, tú vas a querer más y más dosis para que tengas el mismo efecto. Puede haber mareos, náuseas, parestesias y visión borrosa. Y vamos a tener dentro de estas drogas al LSD, a la psilocibina, que van a ser hongos alucinógenos, y a la mescalina o el famoso peyote.
¿ok? El LSD va a ser un alcaloide de la ergotamina. No sé si se acuerdan cuando vimos de los alcaloides de la ergotamina y que yo les dije que había, cuando vimos los derivados de la ergotamina, hablamos sobre la enfermedad del fuego de San Juan, ¿ok? Que los pacientes empezaron a poner locos, bueno, no los pacientes, los pobladores de ese pueblito allá en Italia, que el hombre compró harina y que la harina estaba contaminada y todos se empezaron a poner locos, y que causaba vasoconstricción, ¿ok? Entonces, en embarazadas puede causar abortos, ¿ok? Porque va a contraer el músculo liso. Listo, no es neurotóxico y a dosis de 20 a 30 microgramos por kilo va a tener su efecto a los 30 minutos y va a tener una duración de ese efecto de 6 a 12 horas. Entonces, el LSD, bueno, pues se aísla el LSD y en el papel secante se pone ese líquido y después pues lo absorben por vía sublingual y entonces empiezan a tener todas estas alucinaciones. Eh, hay mucha gente que le encanta ir a consumir hongos alucinógenos y peyote, sobre todo aquí en Real de 14, está muy cerquita de aquí, es muy conocido por eso. Vamos a tener las drogas que van a mediar sus efectos a través de los receptores ionotrópicos. Y dentro de estos vamos a tener a la nicotina, a las benzodiazepinas, al alcohol, a la ketamina y a los inhalantes o los poppers. No sé si alguien ha escuchado de eso. Y bueno, la nicotina va a ser la más adictiva de todos. Va a afectar 50% a los adultos en algunos países. Va a ser un agonista selectivo del receptor de la acetilcolina nicotínico y se va a expresar en las neuronas de la dopamina. Tiene un nivel de adicción 4 y el síndrome de abstinencia causa irritabilidad e insomnio. Y bueno, ya habíamos hablado de la nicotina, que vamos a tratar esa enfermedad, el tabaquismo, con parches de nicotina y también Bereniclina. Y yo me acuerdo que les puse un caso clínico y les puse un caso clínico de un cardiólogo pediatra eh, que fumaba mucho y que aparte tenía síndrome de ansiedad. Y entonces yo les pregunté qué medicamento estaba contraindicado y pues era la bereniclina, porque acuérdense que la bereniclina va a aumentar la depresión, entonces por eso va a aumentar las ideas suicidas. Entonces, por eso se prefieren mejor los parches de nicotina. Eso es para que lo tomen en cuenta. Y de las benzodiazepinas, pues van a ser moduladores positivos del receptor GABA alfa, va a aumentar la conductancia del canal y la probabilidad de que este canal esté abierto. Se recetan por lo común como ansiolíticos y medicamentos para dormir. Eh, Van a causar dependencia, eh, es muy común que causen dependencia y la abstinencia de las benzodiazepinas ocurre unos días después de suspender el medicamento y va a variar en función a la semivida de la eliminación. Los síntomas van a incluir irritabilidad, insomnio, fonofobia y fotofobia, depresión, calambres musculares e incluso convulsión. ¿Ok? Estos síntomas van a disminuir de 1 a 2 semanas y si alguien te llega intoxicado por benzodiazepinas, que yo también les puse un caso clínico de una paciente que llegaba o no les he puesto de benzodiazepinas, no, además que no. Pero sí yo les he dicho en varias ocasiones, o creo que sí se los puse la vez pasada en el otro examen, eh, de una paciente que la intoxicaban en el camión, pues, ¿cómo van a ustedes a tratar a esa paciente? Porque esa paciente les va a llegar sí, en un sueño profundo. Entonces, el antídoto para la intoxicación por benzodiazepinas pues va a ser el fumacil.
¿ok? Porque las benzodiazepinas pueden causar una depresión respiratoria. También ese es el problema dependiendo de la dosis, pero generalmente cuando son por vía oral es un poquito más difícil que causen depresión respiratoria, pero si el paciente va a llegar muerto, lo vas a mover y lo puedes hasta pellizcar, nada más no despierta. El alcohol pues va a alterar la función de varios receptores como los GABA alfa, los canales, estos canales y la recapturación de adenosina. También los receptores de glicina, los NMDA y el receptor 5-HT3. El síndrome de abstinencia eh, se va a dar de 6 a 12 horas después de haber suspendido el alcohol en clase que vimos, bueno, que les subí hace ratito, recuerdan que les di ahí los efectos que más va a haber y sobre todo debemos de cuidar del delirio tremens a estos pacientes. Va a haber vómito, sudoración excesiva, agitación, ansiedad, seguido por alucinaciones visuales, táctiles y auditivas, y de 2 a 24 horas después del cese del alcohol, ¿ok? Y el tratamiento, pues le vamos a dar benzodiazepinas al paciente, ¿ok? Y también hablamos del fomepisol y y sobre todo el fomepisol como tratamiento, ¿se acuerdan? Eso lo acabamos de ver apenas. La ketamina va a ser un antagonista no competitivo dependiente del uso del receptor NMDA. ¿Ok? Pues acuérdense que vimos que la ketamina no son drogas adictivas, así que su riesgo adictivo va a ser uno, es un anestésico general, intravenoso, entonces el paciente va a experimentar sueños vívidos y alucinaciones desagradables. Va a sentirse fuera del cuerpo y cerca de la muerte, va a tener efectos psicodélicos por una hora, ¿ok? Y va a provocar taquicardia, que hasta yo les dije que en eso para nosotros como anestesiólogos, pues si tenemos, por ejemplo, una paciente que no sé, que viene sangrando por un legrado, era de maravilla, nos ayudaba porque te mantenía un poquito el gasto cardíaco. Va a haber nistagmus, les conté del niño que se puso el pelapapás en la uña y entonces, bueno, todavía me tocó ponerle eh, ketamina porque se había tomado un bibi y entonces pues estaba con el estomaguito lleno y los ojitos pues le bailaban, ¿ok? Y van a tener alteraciones visuales. Elimina episodios de depresión en horas. Entonces también la ketamina, eso sí me tocó en la residencia, pues las mujeres de por sí tenemos nuestros problemitas, ¿no? No digo que los hombres no, pero pues, es más frecuente que las mujeres eh, pues tengamos problemas de depresión. Entonces llegaban muchas mujeres, porque no sé, de 10 pacientes que iban a ahí para que nosotros les aplicáramos medicamentos, sobre todo en clínica del dolor, de 10 pacientes, 9 eran mujeres. Y entonces se ha visto y hay artículos donde dicen que la ketamina se está utilizando para la depresión. Entonces van y le pones, porque no solamente le pones ketamina, o sea, le tienes que poner otros medicamentos más, porque como la ketamina te va a provocar alucinaciones, bueno, pues debes de ponerle una benzodiazepina para que el paciente pues se duerma y disminuir esos efectos de los sueños vividos, pero va a eliminar episodios de depresión en horas. Entonces, todo lo que los antidepresivos no hicieron en 3, 4 meses, 3, 5 años, la ketamina lo puede hacer. Solamente que no está muy, no es de mucha, eh, o sea, que se preste mucho para ese tratamiento. Pero eso se ha visto, entonces yo me imagino que en unos años más, pues eso va a ser el top 10 para la depresión. Solamente que pues, ya que haya que también nuevamente. En los inhalantes vamos a tener el nitrito de amino, que van a ser los poppers. No sé si alguien ha escuchado hablar de esos poppers. Van a producir fundamentalmente relajación del músculo liso y van a mejorar la erección, pero no son adictivos. Y la intoxicación
de nitrito de amilo, ¿ok? El manejo va a ser de apoyo porque pueden provocar una depresión respiratoria, pueden causar euforia, agitación, taquicardia, ansiedad. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? Pues con benzodiazepinas, y si se llega a un poquito, a una apnea, pues hay que darle ventilación de apoyo por un ratito. Y ya vamos a terminar. Vamos a ver a las drogas vinculadas a los transportadores de aminas biogénicas, ¿ok? Y vamos a tener a la cocaína, a las anfetaminas y al éxtasis, ¿ok? Entonces, la cocaína va a ser altamente adictiva, tiene una puntuación de 5, va a ser precursor de los anestésicos locales. ¿Se acuerdan que hablamos de estos incas que mordían la cocaína y entonces les adormecía la lengua? Van a bloquear el transporte de dopamina. Eh, el efecto que va a tener la cocaína va a provocar pérdida de apetito, insomnio e hiperactividad. Y como efecto adverso va a provocar taquicardia, arritmias ventriculares, eh, aumenta el riesgo de producir un IBC isquémico, hemorragia intracraneal, un infarto y convulsiones. Y la sobredosis, pues puede provocar una hipertermia, coma y muerte, ¿ok? Y la cocaína es la única droga que va a hacer una tolerancia de manera inversa, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si con 3 mediditas de cocaína te hacía sentir ah, la hiperactividad, te hacía sentirte bien, eufórico, eh, ya no vas a ocupar tu 4 mediditas, ¿no? Ahora para que tú tengas ese mismo efecto, ahora vas a ocupar 2 mediditas y luego 1 medidita y así, ¿ok? El riesgo de una intoxicación por cocaína, sobre todo van a ser las arritmias ventriculares, y el paciente se puede llegar a parar por estas arritmias ventriculares. Así que esto hay que tomarlo en cuenta y acuérdense que este efecto de tolerancia va a ser inverso, no como las demás drogas de abuso que van a requerir mayor dosis para sentir placer hasta que hacen tolerancia, ¿no? Esta le va a ir bajando hasta que ya no sientes placer con eso. Las anfetaminas pues van a causar alucinaciones, euforia, insomnio, anorexia y episodios psicóticos. Es por eso que muchas anfetaminas se recetan como anorexinógenos, o sea, para las pacientes que que quieren bajar de peso, ¿ok? Eh, el síndrome de abstinencia va a causar disforia, somnolencia, irritabilidad. Y el inicio, eh, estas personas que abusan de las anfetaminas van a empezar por vía oral y después ya la vía oral no les va a satisfacer y bueno, pues después eh, van a empezar a utilizarlas por vía intravenosa. El éxtasis puede provocar hipertermia, deshidratación y neurotoxicidad. Y el síndrome de abstinencia va a causar depresión y agresividad. Entonces, pues bueno, aquí terminamos ya con las clases que faltaban. Entonces, ya nada más falta que la doctora Costa le dé la clase, la va a dar el viernes y al siguiente viernes la doctora Nat. Y después el examen de medio semestre y ya luego el parcial, ¿sale? Entonces, bueno, estudien por favor, que eh, quiero ya que mejoren sus calificaciones.